buenos días a las partes conectadas a esta audiencia. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Hoy es 8 de febrero de 2024. Iniciamos audiencia de continuación discusional del proceso penal asignado con el número 249-2015. Ante el tercer juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores jueces que a continuación se presentan. Adelante, colegas. Buenos días. Buen día con todos los oficiales. Magistrado Raúl Caballero Laura. Gracias. Muy buenos días, colegas, a las partes procesales. Max Oliver Bengoa Valiglesias, pues integrante del colegiado. Muchas gracias. Gracias. Y Naico Coronado Salazar en la dirección del debate y en la presidencia del colegiado. Muy bien, señorita especialista de audiencia, adelante con el informe de respecto de la presentación de las partes. Adelante. Muy buenos días, señora magistrada, con todos los presentes. Debo dar cuenta que para la presente sesión se han acreditado por el Ministerio Público el doctor Juárez Atoche como principal, la doctora Cruz Barrientos como interconsulta. Por la Procuraduría se encuentra la doctora Trujillo Peralta. Por la defensa del señor Humalatazo, el doctor Pedraza Sierra. Por la defensa de la señora Nadine Heredia Alarcón, el doctor Espinosa Goyena. Por la defensa del señor Ilan Heredia Alarcón, nulidad de transferencias y todo graf, el doctor Cubas Montesinos. Por la defensa de la señora Alarcón Cubas, Arenas Gómez Sánchez, Torres Aliaga y Partido Nacionalista, el doctor León Flores. Por la defensa del señor Belaún del Ocio, el doctor de la Cruz Moreno. Por la defensa de los señores Meo Guevara y Bela Arévalo, el doctor Castro Grados. Por la defensa de la señora Calderón Binatea, el doctor Elías Pueller. Por la defensa del señor Gastañedo Ramírez, el doctor Huamán Chacón. En relación a los acusados, se encontraban presentes hasta el llamado de la lista de los señores Humalatazo, Nadine Heredia Alarcón, Ilan Heredia Alarcón, Meo Guevara, Bela Arévalo, Torres Aliaga, Alarcón Cubas, Arenas Gómez Sánchez y Belaún del Ocio, doctor. Existen dos escritos pendientes de dar cuenta, doctora. ¿Cuáles son? ¿Puede mencionarlos? A ver, tenemos los siguientes ingresos. Disculpe. Solo la mención. ¿Quiénes se han presentado? Para el conocimiento de todas las partes. Y la asumí. Sí, doctora. El escrito es con cargo de ingreso número 4.514-2024, presentado el 1 de febrero por la Procuraduría. Con la sumilla presento partidas registrales de la SUNAR. Anexa en un total de 19 hojas, doctor. El siguiente escrito es el escrito con cargo de ingreso 5.073-2024, presentado el día 6 de febrero por el doctor Wilfredo Pedraza Sierra, con la sumilla presento pruebas documentales admitidas que no obran en el expediente judicial. Bien. Okay. ¿Están relacionados entonces al tema de la prueba documental? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a verificar y empezamos el tema previo a la oralización de prueba documental. A ver, el primer documento, ¿de qué se trata, por favor? Antes de pedir pronunciamiento sobre los documentos que se corrieron traslado en la sesión anterior. Adelante, doctora. El 4.514. Nos dice que es de la Procuraduría, ¿no? Doctora Crisóstomo. ¿Sí? Sí, doctora, de la Procuraduría. La doctora Trujillo, buenos días. Buenos días, señorita presidenta. Buenos días con todos. Lo que está presentando, ¿de qué se trata, doctora? Sí, señorita presidenta, conforme a la sesión pasada, quedaba pendiente de presentar las partidas registrales de los inmuebles de los cuales solicitamos la nulidad de transferencia, que correspondería al cuaderno de nulidad de transferencia, actualizados. Muy bien. Señorita especialista de audiencia, gracias, doctora Trujillo. Llegó la información respecto al cuaderno de nulidad de transferencia que se solicitó.
¿Está vinculado a este escrito, a los documentos que adjunta la Procuraduría? Todavía no han remitido, doctor, el cuaderno 17. Hubo un error y se está corrigiendo y todavía no llega, doctor. Ya, en todo caso, doctora Trujillo, vamos a hacer con todos los documentos que están presentando las partes solo para su verificación. En este caso, que se corre traslado de la documentación actualizada que se está presentando a la defensa de la señorita Humala Heredia, ¿no? Doctora Correa, ¿nos parece? Así es. En este caso, se corre traslado para su conocimiento. Y ya cualquier situación nos dará en conocimiento nos informará la siguiente sesión. Muy bien, entonces al escrito 4514, por ese traslado a las partes involucradas en la temática, para verificar en la sesión siguiente si hay algún pronunciamiento. Muy bien, en relación al segundo escrito, a ver, doctor Pedraza Sierra, buenos días. Buenos días, señora presidenta. Buenos días al colegiado, los presentes. En efecto, se trata de un escrito en el que presento físicamente documentos que no se encuentran en la carpeta fiscal y que fueron integrados por la resolución número 16 del 20 de junio del 2022, emitidas por su colegiado. Recordará usted que había un grupo de documentos que no estaban mencionadas en el auto de enjuiciamiento. Se integró a través de la resolución 16 y esas las estoy presentando físicamente para su actuación correspondiente. Bien, doctor, estamos verificando. Hay varios puntos que ha mencionado en su escrito, ¿no? Diversas notas periodísticas, 5 en total. Un segundo grupo en relación a lo que usted nos está mencionando, lo que fue subsanado a través de la resolución 16, como muy bien lo señala, que es el segundo grupo que está anexando. Y luego hay otro seguido, ¿no? Justo nos han dado cuenta de este documento el día de ayer, por interno, por despacho, y vamos a proveer de manera, o resolver o solucionar el tema de lo que está planteando de manera concreta. Entonces, al escrito presentado por el doctor Pedraza Sierra en representación del señor Ollanta Humala, hay un primer punto donde se señala que no aparece en el expediente judicial una nota respecto al señor Belaúnde Lozo, ¿no? Una nota periodística. Se ha verificado, señorita especialista de audiencia, en efecto, no está el documento adjuntado al expediente judicial. ¿Nos confirma? Pero que eso tomó. El punto 1. El punto 1. Doctora, revisar el expediente en su conjunto no lo he revisado, pero sí ese documento está admitido. No sé cuál es la pregunta. No, si es que se ha verificado respecto al primer documento que el doctor Pedraza señala, esta nota, que denomina Martín Belaúnde Lozo, ha sido, bueno, dice, capturado por autoridades bolivianas de un programa de ATV, y el escrito menciona que no obra en el expediente judicial. ¿Se ha verificado eso? En el auto de enjuiciamiento sí aparece ese documento como admitido, pero verificarlo en el expediente, si está o no, doctora, no lo efectúa porque son varios tomos. No sabría dónde estuviera. Bueno, doctor Pedraza, en todo caso nos precisa que no lo ha encontrado en el PDF de todo el expediente judicial. Es lo que entendemos, ¿no, doctor Pedraza? Sí, es correcto. No está en el expediente, por eso lo estamos adjuntando. Bien, en todo caso, atendiendo a lo que también recién se nos ha dado cuenta el día de ayer y la disposición agraria que se verifique, el punto 1, doctor, vamos a, en todo caso, a ver, un momento. No precisa cuántos folios son, ¿no, doctor? Son 103 folios en total. Este documento 1. Ah, no. No he precisado los folios, pero el documento 1 tiene 3 folios. Bien, es una nota en concreto, vamos a agregarlo al expediente judicial, doctor, ¿ya? Al ser un documento de solo 3 folios y que tenga la nominación,
se dispone que se comprendan en el expediente judicial, conjuntamente con otros documentos que en la fecha se van a mencionar. A ver, al punto doctor 2, 3, 4 y 5, siguiente especialista de audiencia, en todo caso, por favor, que se corra traslado a las partes sobre este escrito que estamos trabajando, o si es que ya las partes lo tienen, para ir viendo los puntos. Doctor Pedraza, hay 4 documentos que se señalan que no aparecen en el consolidado de medios probatorios que el juzgado ha sistematizado y ha dado a las partes para un mejor control de lo que vamos a realizar. Sin embargo, que son también notas periodísticas en relación al señor Martín Belaúnde Locio, que en efecto están en el auto de enjuiciamiento. Pero acá hay un tema, doctor Pedraza, porque lo hemos verificado en su momento y ahora, es que en el auto de enjuiciamiento, en el folio 1208 y 1209, doctora Crisóstomo, ¿nos ha ido con este punto, por favor? ¿Puede compartir pantalla? Hay un detalle por el que no se ha considerado estos documentos y será la ocasión para una vez definirle, de que estamos previamente a iniciar la realización del primer documento. Gracias. En la parte baja del folio 1208, ¿puede ampliar un poquito más? En efecto, es lo que usted menciona. Eso es. En la parte baja aparece la palabra desistido, ¿no? Y a continuación, baja un poquito, por favor. Estos son los medios probatorios admitidos al señor Ollantumala en etapa intermedia. Estamos viendo que es el auto de enjuiciamiento. Y ahí está, la nota, Martín Belaúnde Locio utilizó dólares, etcétera. 1, la segunda nota, Curaca Blanco. La tercera nota, Martín Belaúnde Locio simuló, etcétera. Y la cuarta nota, Martín Belaúnde Locio, ¿no? Que son los 4 documentos que usted señala que no están en el consolidado en efecto. Puede subir nuevamente, por favor. Que corresponden a todo este, más arriba. Puede subir, por favor. Todo esto corresponde, ahí nomás, a medios admitidos al señor Ollantumala, caso, en el punto que se denomina Martín Belaúnde Locio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ese término desistido probablemente nos ha llevado a un tema de error, a entender que lo que viene debajo, que hemos descrito, no correspondería, o es que acaso es respecto a la nota superior, o es que hay un error ahí. Esa es la razón, doctor. En todo caso, necesitamos que se verifique, tal vez para la siguiente sesión, tal vez con el audio o alguna situación, la Fiscalía también en este punto, porque nosotros no tenemos mayor conocimiento de lo que ha ocurrido a nivel de etapa intermedia, tal vez sea un error de la palabra desistido, o tal vez se refiera al documento superior o a los documentos posteriores, que es lo que hemos entendido, no estaría considerado. Y entonces, por favor, para la siguiente sesión, verificar ese tema, doctor, para proveer su pedido. Y finalmente, en cuanto a los demás puntos en relación a la resolución 16, que fue lo admitido, no lo admitido, lo saneado, ¿no? Hubo una omisión en el auto de enjuiciamiento de considerar un grupo de medios probatorios que en efecto se admitió en una resolución previa de admisión de medios probatorios, pero en el auto de enjuiciamiento no se consignó en su momento, se saneó a través de esta resolución 16 por parte de este colegiado, a los documentos presentados, en todo caso. Igual vamos a correr traslado a la contraparte para que lo verifique el Ministerio Público Actor Civil, si es conforme a lo que se ha admitido, ¿no? A las precisiones. Esto nos referimos sobre todo al tema de los folios. Los documentos deben ser los mismos, pero el tema de la cantidad de folios, el contenido propio de cada documento, para que se verifique. Si hay alguna oposición, algún tema que en contra, nos lo dirán en la siguiente sesión, y si no hay ninguna oposición, se dispondrá que se incorpore el expediente judicial. Finalmente, doctor Pedraza, en su otro CIDIGO, alude a 2 extractos bancarios, uno respecto a la señora del Carmen Calderón y otro respecto a la señora Antonia Alarcón Cubas. Documentos que no estarían, no estarían en el consolidado, pero sí en el listado previo que hizo el juzgado de toda la información documental, ¿no? Signados con el número 498 y 499. ¿No? Aparecen ellos en el listado general, pero en el consolidado no se encuentran. Sobre esto, doctor Pedraza, bueno, entendemos que es un tema ya general, no vemos vinculación propiamente con su patrocinado, pero entendemos que es un tema general, así lo estamos concibiendo. Y el doctor Cubas, en la sesión anterior, aludió a los mismos documentos, no sé si el doctor Cubas, aludió a los mismos documentos que en el consolidado no se encontraban. ¿Doctor Cubas está conectado? Sí, muy buenos días, señora magistrada.
si está hablando de extractos bancarios de la señora Antonia Alarcón y Rocío Calderón, entiendo, yo no me refería a esos documentos. Si se nos corre traslado el documento del doctor Pedraza, podría precisar algo adicional. Doctor, en la sesión anterior usted aludió a los números 498 y 499. Lo apuntamos y lo marcamos en el folder que tenemos sobre la lista. Por eso es que lo mencionamos. Son extractos bancarios de cuentas de ahorros de dólares. Bueno, en todo caso... Sí, no, doctora, no fue mi defensa, porque yo no di números de pruebas. Ya, en todo caso, doctor, tal vez probablemente sea otra defensa. Bueno, en todo caso, doctor Pedraza, sobre esos dos números, sí están convertidos en el consolidado. Sí están en el punto 10 y 12. Si usted ve el consolidado, en la parte final dice, el extracto bancario de la señora Antonia Alarcón Cubas está tanto en el punto 10, 58, 229, 258 y 499. Y en el punto 12, el extracto bancario respecto a la señora Rocío Calderón, dice, está tanto en el punto de prueba 12, 60, 271, 260, 498 y 553. Este consolidado nos ha permitido, precisamente, de todas las admisiones para cada parte, como se repiten en varios casos, unificarlo, ¿no? Y en el punto 12 está este numeral que menciona en su otro CIDIGO, ¿ya? Entonces, al otro CIDIGO, encontrándose en el consolidado de medios probatorios documentales, todo por el órgano colegiado, este es el mismo, ¿ya? Muy bien, entonces, en conclusión, respecto al escrito presentado por el doctor Pedraza, al primer punto que se agregue el documento que señala, no estaría obrando el expediente judicial. A los puntos 2, 3, 4 y 5, por ese traslado a la contraparte y también para la verificación de la misma defensa que presenta la solicitud, para tener claridad al respecto y poder resolver lo que corresponde en la siguiente sesión. Al punto B de presentación de documentos varios en relación a la resolución número 16, por ese traslado a la contraparte para verificar si hay algún pronunciamiento en la siguiente sesión y su posterior incorporación al expediente judicial. Y al primer otro CD, se halló aclarado en la presente sesión. Muy bien, doctor Pedraza. Conforme. Muy bien, entonces pasamos al tercer punto, que es un punto pendiente, escuchar pronunciamientos, si es que hay alguno, ¿no? En relación a los documentos presentados en traducción certificada, entendemos así, sobre la nueva prueba emitida, documentos de nueva prueba emitida que quedaron pendientes, que fueron en idioma extranjero y que requerían ser presentados con traducción, en el caso de la señora Nadine Heredia, su defensa técnica presentado, y también en el caso de la señorita Hilary Humala Heredia, ¿no? Que también su defensa técnica presentado, en el plazo que se le otorgó. Muy bien, ¿hay algún pronunciamiento respecto a estos documentos? ¿Alguna oposición para su incorporación al expediente judicial? Ministerio Público, actor civil. Señorita magistra, buenos días. Y buenos días con el colegiado y demás colegas. Hemos estado revisando los documentos que han sido presentados por la defensa, que son dos. Un documento que está referido a una sentencia y otro que está referido a antecedentes judiciales de unos ciudadanos brasileños, entre ellos creo que es Lula da Silva. En la sesión del 11 de abril del año 2022, en que se admitieron estos medios de prueba, concretamente su despacho dispuso que estos documentos debían cumplir con las formalidades de ley, para efecto, en todo caso, por cuánto iban a surtir efectos acá en Perú. Y se les dio un plazo, justamente hasta que concluyeran las testimoniales. Han transcurrido más de un año para efectos de que la defensa, señora Yantumala Tazo, pueda presentar los documentos con las formalidades que establece la ley. Bien, ese fue lo que se dispuso. Revisado los documentos, señorita presidenta, hemos tomado conocimiento y hemos visto que lo único que ha hecho la defensa es traducir por un traductor oficial
los documentos que ya también habían sido traducidos, pero era por un traductor certificado. Nosotros en esa oportunidad, señora magistrada, nos opusimos a su admisión por dos motivos. Consideramos que los documentos que estaban ofreciendo eran documentos públicos en Brasil, expedidos en Brasil, eran documentos públicos, porque se trata de una sentencia expedida un proceso en Brasil, y los otros son documentos expedidos también en Brasil. Entonces nosotros nos opusimos y dijimos que esos documentos tenían que cumplir la formalidad de que vinieran a través de cooperación internacional, o que en todo caso esos documentos fueran expedidos por la autoridad que expide esos documentos allá en Brasil para efectos de que cumpla con la formalidad y fueran debidamente traducidos a través de relaciones exteriores. Esa fue la condición y por eso que se les dio un plazo bastante amplio para que cumplieran con esa formalidad. Eso no lo han cumplido, señora magistrada, y digo esta exigencia que estoy diciendo no es por un capricho del Ministerio Público, sino que nosotros hicimos alusión a eso y vuestro despacho también tuvo en cuenta el Decreto Supremo 126-2003-RE de Relaciones Exteriores, que en su artículo 23, en su artículo 24, establece cuál es la formalidad para este tipo de documentos. Y el artículo 24 justamente de este reglamento 126-2003 de Relaciones Exteriores establece que cuando se trata de documentos públicos emitidos en el exterior, para surtir efectos jurídicos en el Perú o en el exterior, los traductores públicos juramentados deberán exigir bajo responsabilidad que dichos documentos estén debidamente legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa es la formalidad. Desde este punto de vista, señora magistrada, consideramos que estos documentos, como han sido presentados tan solamente con una traducción de un traductor oficial, son inidóneos. Es decir, no cumpliría con ese principio que debe tener un medio probatorio en juicio, que es la conducencia, porque no puede surtir efectos estos documentos que quieren ser incorporados de esta manera, toda vez que son documentos públicos. Estábamos hablando de una sentencia expedida en Brasil y estamos hablando de documentos que tienen que ver con antecedentes judiciales o penales expedidos también por la autoridad de Brasil. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos que estos documentos no deben ser admitidos porque no cumplen con la formalidad del caso. Segundo, hemos visto también que el documento que ha sido ofrecido, o sea, la traducción, viene de un documento que ya lo había tenido a la vista el anterior traductor. E incluso en el documento que está en portugués, aparece el sello del anterior traductor. En la parte final aparece el sello del traductor anterior. Estamos hablando de un documento que ya ha sido utilizado por el anterior traductor y que ahora es... Señora magistrada, lo que han hecho es una traducción oficial que normalmente demora unos 2 a 3 meses para que sea traducido acá en el Perú. O sea, lo que han hecho es cambiar nada más de traductor. Entonces, se le ha dado un plazo amplio, señora magistrada, para que efectos de que la defensa pueda cumplir con la formalidad que debe tener un documento y que esté establecido justamente en el Decreto Supremo que ya establecido. Desde este punto de vista, considero, señora magistrada, que esos documentos no deben ser incorporados, toda vez de que no se ha cumplido con la formalidad que vuestro despacho les dio el tiempo para que lo hagan. Es todo. ¿Para recibir algún pronunciamiento? Sí, señorita presidenta. En el mismo sentido, para no redundar ya lo expresado por el Ministerio Público, esta Procuraduría considera que efectivamente los documentos que son materia ahora de análisis no tienen la formalidad para ser considerados dentro o ser valorados finalmente cuando acabe el juicio. Toda vez que sí, la defensa tuvo un tiempo amplio, pudo haber de alguna manera solicitado para las autoridades correspondientes hacer llegar y hacer la traducción correspondiente. También se ha advertido, ayer he estado revisando la documentación y también el audio de la audiencia del 11 de abril del 2022, donde usted da las precisiones y efectivamente solamente hay un cambio, la traducción del traductor anterior con un nuevo traductor oficial, lo que consideramos que no reúne las formalidades que exige para ser considerados como medios probatorios para el análisis y finalmente una valoración de parte de su colegiado. Muchas gracias.
Señor fiscal, antes de escuchar al doctor Pedraza, ¿me precisa el artículo 24 de qué norma mencionó? Sí, del Decreto Supremo 126-2003-RE. Bien, a ver, vamos a escuchar entonces a continuación. Estamos con el tema de la defensa técnica de la señora Nadine Heredia, ¿no? A ver, antes de escuchar al doctor, tenemos Espinosa Goyena, en relación a los documentos de la señorita Hilary Humala Heredia. Señor fiscal, ¿algún pronunciamiento solo respecto de los documentos de la señora? No, ninguno. Ninguno. Actor De civil. la Procuraduría que ha presentado, ¿no? No, de la Procuraduría no. De los documentos de la señorita Humala Heredia. En el marco de la nulidad de transferencia, se dispuso varios documentos, entre ellos certificados, nos parece, de estudios, sobre los estudios que tiene la señorita en Estados Unidos, y se dispuso lo mismo, que tenían que ser presentados con traducción certificada, ¿no? Es lo que han presentado. Ese es el segundo grupo. ¿Sobre eso hay alguna oposición, señor fiscal? Solamente en relación al escrito de la señora. Bueno, sí, con relación a la señora Nadine Heredia, con relación a los otros escritos que tengo entendido que tiene que ver con el tema de la pretensión civil de la Procuraduría, y en la cual el Ministerio Público no hace ninguna observación. Ya, correcto. La Procuraduría, en relación al tema de los documentos presentados por la defensa técnica de la señorita Humala. Señorita Presidenta, no, se ha revisado y no tenemos ninguna oposición. Muy bien, ahora sí, escuchamos al doctor Espinosa Goyena. Buenos días, en relación a lo que han señalado la Fiscalía y la Procuraduría, en relación a sus documentos presentados. Escuchamos, sí, doctor. Sí, señorita magistrada. Es muy puntual la objeción que yo tengo que hacer, o que tenemos que hacer, porque el señor fiscal cuestiona que al ser documentos públicos, sentencias, tendrían que haber sido remitidos a través de un procedimiento que él reclama no se ha cumplido. Pero sucede que en esta causa, y según el rol, el pliego de la nómina de pruebas que ustedes han elaborado y que todos tenemos pruebas admitidas, si uno se fija, por ejemplo, en la prueba que está con el número 7, es una copia de una sentencia definitiva expedida por el Juzgado Séptimo de primera instancia en lo civil, mercantil, bancario con competencia nacional, sede en la ciudad de Caracas, o sea, una sentencia dictada por un juzgado de Caracas, prueba de cargo ofrecida por la Fiscalía y prueba admitida en fase intermedia, y en aquella oportunidad el fiscal, con todo respeto se lo digo, en fase intermedia, no hizo la alegación ni el cuestionamiento, ni cumplió con esa exigencia que ahora sí reclama la defensa. O sea, para ofrecer y que se admita su prueba de cargo, que es una sentencia de la ciudad de Caracas, no reclama ni cumple esa exigencia. Pero ahora, cuando se trata de prueba de defensa, prueba nueva, por cierto, sí plantea esta objeción. Lo que nos parece, evidentemente, una contradicción, repito, bajo el criterio de que bajo esa misma objeción debió también, en todo caso, excluirse la sentencia que está en la relación de pruebas en el número 7. Esa sería nuestra principal objeción, señorita José. Bien, a lo que señaló el doctor Pedraza, también entendemos que ha sido admitido a dicha defensa por el señor Ollantumala. Puntual, doctor Pedraza. Muy puntual, señorita presidenta. La discusión que se tuvo en su momento en su colegiado sobre esta materia fue la observación del señor fiscal relacionado a que nuestros documentos solo tenían una traducción certificada y no la traducción oficial. Obviamente, por transparencia y para no sorprender al juzgado, en tanto se trataba de una prueba ya admitida, lo que hicimos fue mandar a traducir, traducir oficialmente, quiero decir, el mismo documento que ya habíamos presentado con traducción certificada y que estaba admitida. La circunstancia que tanto el señor fiscal como la Procuraduría aluden como una irregularidad, en realidad se trata de el cumplimiento correcto del pedido del colegiado. El mismo documento presentado y admitido en su oportunidad como prueba nueva,
se mandó a traducir un traductor oficial y eso explica por qué en la versión original está esa referencia. Entonces, es más bien un tema de transparencia. Así que la discusión, reitero, con esto termino, fue únicamente, ¿se necesita traducción certificada o se requiere traducción oficial? A juicio de la Fiscalía, que fue asumido por el colegiado, era que se trataba de documentos con certificación oficial y eso es lo que hemos hecho. ¿Se fue la señal? No, doctor, no. En su momento revisamos. Bueno, tenemos que superar este entrampamiento en relación a esta situación. A ver, la Fiscalía señala, porque el documento ya está admitido, doctor Juárez, el documento está admitido. El apercibimiento era que si no se cumplía en el plazo, procedíamos a extrapolarlo, sacarlo de la lista, en tanto se dio un plazo hasta que se inicie la oralización de prueba documental, que es prácticamente en la sesión del 29 de enero pasado, ¿no? Se presentó en el plazo. Sí. Hemos corrido traslado para ver si había alguna observación y surge una situación tercera, ¿no? No prevista, porque el apercibimiento estuvo basado, bueno, en el tema del plazo y también entendemos en la formalidad, ¿no? Que era el tan debatido tema de que no se admita por parte del Ministerio Público porque no tenía una traducción certificada y en efecto la defensa presentó una traducción, digamos, en general, en sentido lato, una traducción de las comunes, ¿no? Y lo que hicimos es para prevalecer el tema del derecho a la prueba, dijimos, lo vamos a admitir, pero defensa técnica tiene un plazo de presentarlo conforme a la ley porque el Ministerio Público sacó a la luz estas normatividades sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los documentos que venían con contenido de idioma extranjero, ¿no? Bueno, la Fiscalía nos señala que estos documentos no tienen la traducción certificada, es lo que estamos entendiendo, el doctor Juárez. No, señora magistrada. Sí. No es que no tenga la traducción certificada. Si no, a ver, nos precisa. No, lo que yo quiero precisar, señora magistrada, que aquí cuando se les dio un tiempo amplio para efectos de que cumplan con hacer llegar documentos, fue admitido, pero bajo una condición, que el documento cumpliera con las formalidades de ley. Eso lo dice, está debidamente escuchado ayer la audiencia del 11 de abril, y justamente dice que cumplan con las formalidades de ley para efectos de que puedan surtir efectos acá en Perú. Entonces, en esa discusión que fue la de pasada, en abril, el tema fue puntual. No solamente era la traducción, sino el tema que se trataban de documentos públicos y que debían haber cumplido la formalidad del caso. Es más, yo hice alusión a lo que establece el artículo 511 de la Ley de Cooperación Internacional, porque eran documentos que venían de Brasil o son documentos que han sido expedidos en Brasil. Y entonces yo dije que esos debieron haber seguido el trámite de la cooperación internacional. Pongo un ejemplo claro, señora magistrada. Es como que el suscrito ingresa al internet, baja sentencias de Brasil, las mando a traducir y las ofrezco como medio de prueba. Y eso no es serio, porque estoy seguro de que vuestro despacho o bien también la defensa va a cuestionar esa situación que no cumple la formalidad del caso, porque son documentos públicos, no son documentos privados. Entonces, ahí iba el asunto. Entonces nosotros dijimos, si la defensa de Ollanta Humala tiene abogados acreditados en Brasil, y lo hemos visto en las diferentes asistencias judiciales donde ellos han presentado recursos, lógicamente que ellos bien pudieron haber pedido a la autoridad correspondiente de Brasil la expedición de esos documentos. Y esos documentos oficiales, a través de relaciones exteriores, debidamente legalizados. Esos documentos debidamente legalizados a través de relaciones exteriores, se les da al traductor oficial, para efectos de que cumpla con la traducción correspondiente. Ese es el tema, y ese era el punto. Señora magistrada, ustedes van a valorar, si admiten, van a tener que valorar documentos que son expedidos en Brasil, es una sentencia, documentos expedidos en Brasil, son documentos públicos, no son documentos privados. Entonces, esos van a surtir efectos acá en Perú. Entonces, tienen que guardar la formalidad del caso. Y concretamente el artículo, que ya he señalado, 24 del Decreto Supremo, establece que cuando son públicos, ¿cuál es el trámite correspondiente?
Ese es el caso, señora magistrada. No solamente nos estamos nosotros centrando en la traducción, porque nada cambia. El anterior traductor, que era un traductor certificado, no un traductor oficial, él tuvo el documento. E incluso este mismo documento que ha sido traducido, señora magistrada, tiene el mismo sello del anterior perito. O sea, lo único que han hecho es cambiar de traductor. Por un traductor certificado por un traductor oficial. Y ese no fue el motivo, señora magistrada, porque para eso no le hubieran dado pues más de un año para que mande a traducir un documento que lo pueden traducir en un mes o máximo 2 meses. Ese es el tema central, señora magistrada. Ya, pero vamos a avanzar un poco más. Entendemos su cuestionamiento, doctor, pero tenemos a la mano en la resolución nuestra que admitió prueba nueva. La resolución número 10 del 11 de abril de 2022, en la parte resolutiva, cuando señalamos sobre estos documentos, que es la sentencia y los antecedentes penales, en el punto 8 de la resolución de síntesis, lo leemos. Se precisa que los documentos que hayan sido admitidos a las defensas técnicas que tengan procedencia extranjera, idioma extranjero, sean sometidos, si bien han sido admitidos, deban ser presentados antes de su actuación, esto es, hasta antes de la realización de prueba documental, en su formato oficial, conforme a la normatividad especial sobre traductores y documentos de procedencia extranjera que tengan efectos jurídicos en el país, hasta el momento previa a la realización de prueba documental, bajo apercibimiento de ser reexaminado por el colegiado en tanto no cumplan las exigencias formales requeridas por el sistema jurídico peruano. Ese fue, doctor, el mandato. Y sobre eso tenemos que verificar. En todo caso, estamos escuchando su argumento de por qué no está de acuerdo que finalmente se incorpore el expediente judicial, pero ese es el mandato expreso. Sobre este tema, doctor, sí, un pronunciamiento. Sobre ese tema, concretamente, usted en esa resolución que usted acaba de leer, se dice documentos que van a surtir efectos en el Perú, efectos jurídicos en el Perú. Y yo me estoy refiriendo justamente a los efectos jurídicos que va a surtir esos documentos. Son documentos públicos. Y ahí usted señala que debe cumplir con las formalidades de ley. El mismo que usted nos acaba de señalar, formalidad de ley. No dice que solamente se traduzca, una traducción, sino que cumpla con las formalidades de ley. Y hablamos de formalidades de ley, señora magistrada, desde un punto de vista amplio, no solamente con una traducción. Bien, gracias, doctor. ¿Algo final de las defensas que han intervenido? Doctor Espinosa, doctor Pedraza. Señorita magistrada, antes de continuar breve con relación a lo que dijo el doctor Espinosa Goyena, que hay un documento que hemos ofrecido que es de una sentencia de Venezuela. Eso se discutió en el control de acusación. En primer lugar, se trata de un documento que está en idioma español, en castellano. Y segundo, nosotros hicimos ver de que durante todo el tiempo que estuvimos en investigación preparatoria, cruzamos una serie de asistencias judiciales y Venezuela nunca atendió una asistencia judicial. Entonces nos vimos en la obligación de presentar el documento como está presentado. Y por lo tanto eso no quiere decir de que los demás deben seguir la misma suerte. Bien, gracias, doctor. Eso es todo, señora magistrada. Terminamos, doctor Espinosa, doctor Pedraza. ¿Algo que decir? Sí. Sí. Adelante. Solamente agregar, creo que queda claro que la prueba número 7, que es una sentencia de Caracas, la bajó de Google, el señor fiscal. ¿Nada más eso? A ver, doctor Pedraza. Sí, señorita presidenta, las formalidades, desde nuestro punto de vista, están en el artículo 187 del Código Procesal, que solo alude a la traducción oficial. En cualquier caso, esta defensa no se opone a que el colegiado asuma un nuevo criterio y podamos ir discutiendo qué pruebas cumplen con la formalidad del artículo 24 del Decreto Supremo 126/2003 RE y, consecuentemente, tanto para el Ministerio Público y la Defensa, se excluyan aquellas pruebas que no observaron ese mecanismo, si ese fue el criterio. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que ese criterio, insisto, observado por el señor fiscal,
sea un criterio para ambas partes. No me resulta lógico aludir a que si no hay cooperación en Venezuela, lo bajo de Google, lo presento, es prueba producida en el exterior, con el criterio que el señor fiscal expone para oponerse a nuestras pruebas. Resumo, si el colegiado asume un nuevo criterio sobre la base del artículo 24 del Decreto Supremo 126/2003, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en la medida que ese parámetro sirva para todas las partes en este juicio oral. Sí, gracias. Un momento. Bien. Doctor Pedraza, y le pregunto a usted por qué ha estado desde el inicio del juicio, ¿no? En todo caso, lo que recordamos, doctor, y con esto también lo involucramos a doctor Espinosa Goyena, pero le hacemos la pregunta precisa al doctor Pedraza. Estos documentos que han sido tan importantes para las defensas técnicas, que en su momento lo pusieron a debate para ser admitidos como nueva prueba, razón por la cual la admitimos en el sentido del fundamento, ¿no? El sentido material de lo que nos señalaban como argumento para su admisibilidad. ¿Cómo fueron obtenidos esta sentencia y estos antecedentes? En tanto se trata, señorita presidenta, de documentos públicos, lo obtuvimos a través del abogado defensor que tenemos en el Brasil. El sistema judicial brasileño permite la obtención por un medio idóneo, la obtención de esos documentos. Se les asigna un código, un código de la entrega del documento, y eso es lo que se ha entregado. Es decir,
No es una copia simple de cualquier web, no es de Google, sino son documentos entregados por el sistema judicial brasileño, en todos los casos. Y una segunda pregunta de precisión a ambos, en especial al doctor Espinosa Goyena. ¿Ha habido algún trámite que se ha instado, se ha pedido alguna averiguación mínima o alguna situación con relación al Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿O solo ha sido un tema del traductor en relación al documento? Pregunta válida porque eso fue pues objeto de un alturado debate, ¿no? Intenso debate, diríamos, en su momento sobre precisamente este punto ya hace casi un año atrás. Doctor Pedrazo, doctor Espinosa Goyena, ¿se ha verificado algo respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores y estos documentos? Por lo menos el trámite. No hemos realizado ningún trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores porque, como se podrá ver en las pruebas remitidas, las pruebas nuevas, la obtención de esos documentos se han hecho de los sistemas judiciales formales, están apostilladas, consecuentemente tienen una certificación de su obtención. Cuando dice están apostilladas, ¿se refiere a algún signo a los documentos? Permítame verificarlo, entiendo verificado por un notario público. Notario Público de Brasil. Sí, estoy corroborando esa información, pero todo lo que vino del exterior tiene, reitero, una obtención oficial, tiene un QR que remite a la página oficial y para nosotros era suficiente por un tema de libertad de prueba ofrecerlo de esa manera. Reitero, la discusión en la audiencia del 11 de abril para nosotros fue simplemente si era traducción certificada o era traducción oficial. Se dijo que era oficial, así lo mandamos a traducir, obviamente el mismo documento. Nunca nos planteamos la posibilidad de pasar por Relaciones Exteriores para la obtención de esos documentos. Un momento, por favor.
A ver, vamos a necesitar unos 5 minutos. Realmente el tema es muy particular, sobre todo por el apercibimiento decretado, el derecho a la prueba, el mandato nuestro. Así es que vamos a deliberar con los señores jueces un momento, por favor, para definir la situación presentada. Ya 5 minutos, por favor. Un proceso. Retomando, señorita especialista, obediencia al número de resolución mientras tanto. Especialista, obediencia. 68, doctor. 68. Bien. Vamos a esperar a otro caballero. Ya está. Listo. Bien, vamos a resolver. Nos hemos demorado más de los 5 minutos. Definitivamente el tema lo ha meritado. Alto debate, diversos factores, diversas aristas, y hemos finalmente llegado a una decisión unánime, ¿no? Vamos a emitirla a través de la resolución 61 para poner en conocimiento de las partes. Resolución 61, Lima, 8 de febrero de 2024. 68, doctor. ¿Perdón? Ah, ya, resolución número 68. Lima, 8 de febrero de 2024. Visto la situación presentada durante la sesión presente del juicio oral, en que corresponde al inicio de la oralización de prueba documental, estrictamente en relación a la incorporación o no de prueba documental admitida a diversas defensas técnicas relacionadas a documentación en idioma extranjero y que debían ser presentadas en un plazo de tiempo, un plazo respectivo que se concatena con el inicio de la oralización de prueba documental, como es en el presente estadio. Y habiendo la defensa técnica de la señora Nadine Heredia y la defensa técnica a la que también se ganó la defensa técnica del señor Ollantumala y la defensa técnica del Partido Nacionalista Peruano, esto es en relación a la admisión para las tres partes de una sentencia judicial del recurso especial 1898-917 del 22 de noviembre de 2021 y de antecedentes penales de ciudadanos brasileños, los señores Lula da Silva, Antonio Palocci y Hoffman Gleisi. Esto es, documentos admitidos a las tres defensas técnicas bajo un mandato específico que fue dictado por este juzgado en su oportunidad. Y habiendo persistido las defensas técnicas, sobre todo la defensa de la señora Nadine Heredia y del señor Ollantumala, en que en efecto se cumple la disposición dada por el órgano jurisdiccional y deben ser, por tanto, incorporadas al expediente judicial, también se tiene la oposición del Ministerio Público y de la actora civil en relación a que no se incorpore los citados documentales al expediente judicial y por ende no se tenga como admitidas dichos documentales, al no haberse cumplido desde su perspectiva la disposición emitida por este órgano colegiado. Lo que en estricto la judicatura debe entender que se está pidiendo de manera tácita, no ha sido expresamente señalado, pero entendemos un tema del reexamen de la documentación referida, o en términos de decisión fiscal, no admitirse. Muy bien, y escuchando los pronunciamientos tanto de las defensas técnicas aludidas de la señora Nadine Heredia y el señor Ollantumala, así como del Ministerio Público y del actor civil, e incluso en réplica y en dúplica, el juzgado debe resolver y considerar. Primero, mediante resolución número 11 resolución número 10 del 11 de abril de 2022, el tercer juzgado penal colegiado dispuso la admisión de prueba nueva a diversas partes procesales, así como el rechazo de múltiples pruebas así postuladas de probatorios nuevos en dicha oportunidad.
siendo que entre toda la documentación y prueba personal que fue admitida, nos trae a colación dos documentos. La admisión de la sentencia judicial del recurso especial 18.998.91.7 del 22 de noviembre de 2021 y los antecedentes penales de los señores Lula da Silva, Antonio Palocci y Hoffman Glaze. Ambos documentos invocados en su idioma extranjero, presentados en dicha oportunidad en una traducción certificada, el traductor del idioma portugués-español, ¿no? Y que previamente a su admisión a la defensa técnica de señora Yantumala, de la señora Nadine Heredia y del Partido Nacionalista Peruano, hubo un álgido debate, en tanto que el Ministerio Público en su oportunidad cuestionó que dichos documentos no estén sometidos al procedimiento exigido a través de la normatividad especial del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre traducción de documentos con contenido en idioma extranjero para sus efectos jurídicos en el Perú a través de sus traducciones. En ese sentido, la Judicatura en dicha oportunidad, ante tan alto debate, y sobre todo priorizando el derecho a la prueba, optó por una decisión como la de admitir dichos documentos, pero sujeto a disposiciones claras. Esto es, a la precisión que los mismos debían ser presentados antes de la actuación de la prueba documental y que debían estar conforme a la normatividad especial sobre traductores y documentos de procedencia extranjera que tengan efectos jurídicos en el país hasta el momento previo a la realización de prueba documental, bajo apercibimiento de ser examinado por el colegiado. Segundo considerante. Siendo así, lo que corresponde para resolver la situación presentada en la presente sesión es verificar si los documentos cumplen tanto el factor temporal como el factor material, esto es en cuanto, formal, en cuanto a los requisitos exigidos por la normatividad especial de la materia, ¿no? Así, en ese sentido, en cuanto al factor temporal, en efecto, los documentos han sido presentados en el tiempo correspondiente, esto es hasta antes de la oralización de prueba documental, que aún no se inicia, por tanto, este factor ha sido superado. Y en relación al segundo factor, esto es en cuanto a la formalidad exigida por la normatividad especial, que es también objeto del apercibimiento que se señaló en su oportunidad, se ha suscitado una situación particular en el sentido de que el Ministerio Público mantiene su posición expresada en la fecha y que, decimos mantiene porque también la expresó en su oportunidad, esto es el cuestionamiento a los documentos presentados que no tendrían la formalidad, esto es de ser obtenidos por causa regular, esto es al ser documentos públicos como una sentencia o antecedentes penales de otro país y que están en idioma extranjero, curso haya sido para su presentación final a este juzgado, que haya pasado por, entendemos, las autoridades correspondientes, tanto del país Brasil como del Ministerio de Relaciones de Perú, ¿no? Y por su parte, las defensas técnicas de la señora Nadine Heredia y del señor Yantumala han señalado que estos documentos tienen certificación oficial de un traductor de Perú, vimos todas las credenciales respectivas, y que el documento, sobre todo en materia de traducción, ha sido remitido a través de, entendemos, un sistema informático específico de Brasil, al abogado de Brasil, que a su vez ellos han remitido a los abogados del señor Yantumala, caso en el Perú, y que ha sido objeto de su traducción, considerando las defensas técnicas que se cumple la formalidad exigida por la normatividad, por tanto solicitan que se incorpore el expediente judicial. Tercero, siendo así, los miembros de este colegiado, debatido sobre la temática, hay diversos aspectos, definitivamente está entre ellos el derecho a la prueba, que es parte también del derecho que tienen las partes, de verificar lo que corresponda en relación a su tesis
está en el marco también del debido proceso y todos los derechos procesales y constitucionales. Eso lo ha considerado la Judicatura. Por otro lado está el mandato judicial expreso nuestro, ¿no? Hay un plazo y hay formalidades que cumplir de acuerdo a la normatividad específica, ¿no? Y en tercer lugar, el tiempo que por el propio transcurso de la duración de las audiencias y el caso complejo ha conllevado que en efecto desde la emisión de la resolución en mención desde abril de 2022 prácticamente se hayan tenido cerca de 10 meses para una proyección más o menos clara del tiempo que se iniciaría la oralización de prueba documental para que la defensa técnica adecue su pretensión conforme a lo que se dispuso en su oportunidad, que ciertamente ya fue un tema excepcional por el que decidimos, ¿no? En su momento probablemente pudiéramos haber optado por rechazar en base a lo invocado por el señor fiscal. Sin embargo, optamos por aceptar, pero sujeto a ciertas condiciones propias de nuestra decisión, siempre priorizando el tema del derecho a la prueba, ¿no? Ahora bien, corto, en ese sentido, la Judicatura, tomando en cuenta los diversos factores, y teniendo en cuenta también el contenido por el cual fue admitida como nueva prueba dicha sentencia, vinculada, entendemos, a temas de presunta ilicitud o no, sobre lo que sería el antecedente de la imputación por delitos de lavado de activos relacionado a Brasil, y teniendo en cuenta también, para la Judicatura muy importante, que estamos ante una o varias defensas, sobre todo del señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia, que tiene accesibilidad al sistema judicial brasileño, y así nos los han hecho notar a través de las acciones que han hecho a nivel del sistema judicial brasileño, que nos han finalmente exigido cumplir requisitos como un procedimiento de exequatur para poder convocar a testigos, que finalmente no se concretó. Entiende la Judicatura que en este plazo o tiempo respectivo, dicha defensa, en coordinación con defensa técnica en Brasil de las propias partes vinculadas a este proceso, han tenido el tiempo como para verificar que nos encontramos ante documentos públicos de una connotación de nivel judicial para que, conforme a la normatividad peruana en relación a traducción de documentos en idioma extranjero, han debido seguir mínimamente un curso. Tal vez, si entendemos también, y por ello la discusión el debate entre los señores jueces, seguramente el trámite es un tanto difícil, tanto particular en cuanto a la complejidad de pasar por diversos filtros, como ocurre cuando normalmente se hace un trámite, por ejemplo, con un diploma de estudios en el extranjero. Sin embargo, en este caso hay accesibilidad al sistema judicial brasileño por el propio testimonio de lo que hemos visto en este juicio en relación a dichas partes. Ha habido un tiempo suficiente, no de 1 o 2 meses, cerca de 10 meses, para viabilizar mínimamente este trámite, o al menos alguna indicación objetiva que nos haga ver que se ha instado algún trámite ante el sistema judicial brasileño o ante alguna autoridad respectiva. ¿Por qué? Porque recordamos claramente que uno de los motivos de la decisión en la nueva prueba sobre estos temas fue el invocado Decreto Supremo 126-2003, Relaciones Exteriores, del 12 de noviembre de 2003, que señala en su artículo 24 lo siguiente. Vamos a leer desde el artículo 23. Dice: los traductores públicos juramentados deberán efectuar la traducción fiel y correcta de los documentos en los idiomas y direcciones requeridos para los cuales han sido autorizados. Artículo 24, y acá está el tema puntual. Cuando se trate de documentos públicos emitidos en el exterior para surtir efectos jurídicos en el Perú o en el exterior, los traductores públicos juramentados deberán exigir bajo responsabilidad que dichos documentos estén debidamente legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, y más abajo, artículo 25, ya nos señalan, los traductores públicos juramentados podrán traducir documentos privados que no contengan, las legalizaciones oficiales correspondientes,
pero deberán estampar en el encabezamiento de la primera página de las traducciones efectuadas un sello del siguiente tenor: traducido sin legalizaciones oficiales. Pues bien, en el artículo 24, que recordamos claramente que fue uno de los fundamentos de nuestra decisión en la resolución número 11 emitida a nivel del marco de nueva prueba, claramente se señala que cuando se trataren de documentos públicos, para surtir efectos jurídicos en el Perú, los traductores deberán exigir, bajo responsabilidad, incluso señala la norma, que los documentos estén legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y si se trata de documentos privados, es suficiente que se señale un tenor: traducidos sin legalizaciones oficiales. ¿Qué es lo que entendemos? Por ejemplo, tiene el documento presentado por la señorita Humala Heredia, porque se tratan de documentos privados, ¿no? En sus postas de estudio, etc. Pero en el presente caso estamos ante una sentencia del sistema judicial brasileño y ante antecedentes penales, documentos que definitivamente tienen la naturaleza de ser públicos, por lo menos de nuestro sistema así se consigue. En ese sentido, ante la claridad de la norma, ante la claridad de nuestro mandato en su momento dado, ante la excepcionalidad de permitir, pese a la discusión y a lo que señalaba la norma, dimos la posibilidad de presentar en un tiempo razonable, que demoraría hasta la organización de prueba documental. Sin embargo, a este nivel, cuando ya estamos iniciando la prueba documental, no podríamos hacer una suerte de mayor interpretación, de un otorgamiento de un mayor plazo y no resolver, porque hay un mandato y hay que cumplir, hay un apercibimiento que cumplir, ¿no? Por lo que la judicatura, de manera unánime, y sí reconocemos que hubo una posibilidad de incluso una decisión en discordia en el sentido, o singular, en el sentido de otorgar un tiempo mayor dentro de la actividad probatoria hasta que se actúe la prueba nueva, que será el final de todo el paquete de medios probatorios sometidos en el autoenjuiciamiento. Sin embargo, consideramos los 3 miembros del colegiado emitir una decisión conforme al mandato, y el mandato ha sido expreso. Así es que se considera hacer efectivo el apercibimiento de reexaminar conforme al artículo 155.4 del Código Procesal Penal, que permite al juez evaluar o reevaluar aquellos medios probatorios que han sido admitidos. Y este es un claro ejemplo, ¿no? Lo que en su momento admitimos y dimos unas disposiciones para su incorporación al expediente judicial, considera la judicatura que no se han cumplido. Y básicamente porque necesita la judicatura para poder dar un valor probatorio a un documento con una traducción por otro idioma, ya que está en idioma extranjero, requiere mínimamente, sobre todo al nivel de una sentencia, mayores factores de estricto cumplimiento de la norma, ¿no? En este sentido. Ojo, y hacemos una salvedad, estamos refiriéndonos a lo resuelto por el órgano colegiado a nivel de la fase de juzgamiento. Lo que haya acontecido a nivel anterior, en etapa intermedia, fue materia de discusión y debate en su oportunidad y fue materia de resolución. Y eso no abre, esta decisión nuestra no abre la posibilidad de discutir lo que haya sido admitido respecto a documentos con traducciones, porque entendemos que los hay tanto del Ministerio Público como de las defensas, y eso no puede ser ya materia de cuestionamiento, porque ya está admitido. Por tanto, su valoración a nivel probatorio sería temas materiales. Y ya para ir terminando, en quinto lugar, hay una salvedad, y es que en la judicatura, al margen de hacer efectivo el apercibimiento decretado en la resolución número 10, considera que siempre con la perspectiva del derecho a la prueba, esta no se agota con esta decisión en tanto que el procedimiento, en el proceso de juicio oral, todavía hay un estadio final, ¿no? En el marco propio de los artículos que rigen el juicio oral, para postular admisión de prueba, ¿no? Y en ese sentido, consideramos que hasta a nivel de la culminación de la actividad probatoria,
y que pueda surgir la figura correspondiente, como es la prueba excepcional, se verifique lo que corresponda conforme a los requisitos de la norma y conforme también al tiempo que entendemos todavía habría esa posibilidad de recaudación de la documentación conforme a las exigencias legales, ¿no? De lo contrario, de admitir nosotros e incorporar, implicaría ir contra nuestro mandato e ir contra la ley. En consecuencia, el tercer juzgado penal colegiado nacional, de manera unánime, resuelve: primero, declarar fundada la oposición del señor fiscal en relación a la incorporación de medios documentales que fueran en su oportunidad admitidos por este juzgado mediante resolución número 10 del 11 de abril de 2022. En segundo lugar, declara el reexamen de medios probatorios admitidos a nivel de nueva prueba para este juicio en relación a los documentos consistentes en sentencia judicial del recurso especial número 1898-91-7 del 22 de enero de 2021 y antecedentes penales de los ciudadanos brasileños Lula da Silva, Antonio Palocci y Hoffman Gleis, que fueran admitidos como nueva prueba a la defensa técnica del señor Ollanta Humala-Tasso, de la señora Nadine Heredia Alarcón y del Partido Nacionalista Peruano. Por tanto, no ser considerados como medios probatorios admitidos y hacer objeto de actuación en el presente juicio. Tercero, disponer la devolución de los documentos que fueran presentados relacionados específicamente al punto anterior por la defensa técnica de la señora Nadine Heredia, a efecto de no ser comprendidos en el físico del expediente judicial. Cuarto, dejar a salvo el derecho de pretensión de las defensas aludidas u otras en relación a los documentos materia de reexamen, para que en todo caso de considerarlo y conforme a la normatividad especial puedan ser postulados en su oportunidad conforme a las figuras procesales propias del juicio oral, sobre todo al finalizar la actividad probatoria, ¿no? Sujeto obviamente a la evaluación correspondiente. Tómese razón, hágase ese pronunciamiento, señor fiscal. Conforme, señorita presidenta. Actora civil. Conforme, señorita presidenta. Y una precisión, también oposición de parte de la Procuraduría, cuando hace en la parte de la resolución en el primer punto. Fundada la oposición, correcto, doctora. Integramos, doctora, en el punto 1, la fundada la oposición del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública. Gracias, doctora, por la aclaración. Gracias. A ver, doctor Goyena, Espinosa Goyena, por la señora Nadine Heredia. Señorita jueza, interpongo recurso de reposición y solicito el espacio para poder sustentar. Sí, doctora, que sí. Doctor Pedraza, por el señor Ollanta Humala. Interpongo recurso de reposición, señorita presidenta, y luego me autorice a alegarlo. Sí, claro que sí. Bien, bueno, son las defensas que han estado participando. El doctor León ha sido aludido en cuanto a su representatividad del Partido Nacionalista Peruano. Doctor, entendemos, igual le vamos a pedir un pronunciamiento, en tanto que no ha participado activamente en los debates, entendemos que los fundamentos seguramente de su posición se llenan a los de sus colegas, pero igual le extendemos el traslado, en tanto que también ha sido aludido, ¿no? Sí, doctora. Muchas gracias. Buen día. La defensa del Partido Nacionalista también formula reposición por no estar conforme con la decisión del juzgado. Respetuosamente solicito el tiempo para sustentar. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a escuchar los fundamentos. Adelante, el doctor Espinosa Goyena, por la señora Nadine Heredia. Sí. Interpongo recurso de reposición contra la reciente resolución número 61 dictada en esta audiencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 415 del Código por las siguientes consideraciones.
Primero, sostenemos que la decisión adoptada por el colegiado vulnera el derecho a la prueba en la medida que el 155, entre otras normas del Código Procesal Penal, dicen claramente en el numeral 2 que el juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por ley. Ese es el mandato del 155.2, que es la norma general. Ese mandato de la norma ha sido ampliamente desarrollado y solamente me voy a referir a dos, digamos, criterios jurisprudenciales que pueden ayudar a replantear este criterio o esta decisión que ha adoptado recientemente el colegio. La sentencia de casación 170/2022 Cusco, que desarrolla ampliamente todos los criterios que deben tenerse en cuenta para la admisión probatoria y fija como pauta general que si la prueba es pertinente y además es útil, entonces cualquier posibilidad de rechazo, inclusive de sobreabundancia, tiene que aplicarse de manera muy restrictiva para no lesionar el derecho de defensa. Criterio similar ha sido desarrollado y aplicado en el reciente acuerdo plenario 03-2023 del 28 de noviembre del año pasado por el Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema, de las Salas Penales de la Corte Suprema, cuyo fundamento 15 también desarrolla la misma regla. ¿Qué dice? Y esto es literal. Fundamento 15. No cabe aceptar criterios rígidos, pues pueden ocasionar rechazos arbitrarios con lesión al derecho a ser oído y derecho a la prueba. Fundamentos a los cuales nosotros nos remitimos. En segundo lugar, y segunda razón, en buena cuenta se ha producido, como bien lo ha dicho el tribunal, un reexamen de la mano del 155.4. Sin embargo, nosotros consideramos que este reexamen debe atender y debe responder a todo aquello que las partes hemos alegado en esta audiencia. Y hay un concepto y una cuestión fundamental que las partes hemos planteado, por lo menos quien habla en este momento, y es que lo que hemos sostenido es que exactamente el mismo problema, la misma observación ocurre respecto de otras pruebas, particularmente la prueba número 7, que también es una sentencia y que también es una sentencia extranjera y que el fiscal la obtuvo de fuente abierta sin seguir el procedimiento del artículo 24 del decreto legislativo 126/2003. Entonces, el colegiado que usted preside sostiene que ese no es un problema o no es un aspecto sobre el cual deban ustedes incidir debido a que eso fue decidido en etapa intermedia. Entonces nos enfrentamos a dos reglas. La de fase intermedia en un solo proceso, a dos reglas. La de fase intermedia, según la cual no hay ningún problema en que el Ministerio Público presente una prueba de cargo bajada de Google sin cumplir el artículo 24 del decreto Supremo 126/2003, y ahora en juicio, cuando le toca postular probatoriamente a la defensa, nos exigen esa regla. Dos reglas en un mismo proceso. Y evidentemente, a criterios de defensa, eso trastoca además el principio de igualdad procesal. Y el artículo primero, el título preliminar del Código Procesal Penal, dice: los jueces preservarán el principio de igualdad procesal debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. Con todo respeto, señores magistrados, y voy concluyendo con esto, consideramos que si ustedes imponen una nueva regla, están imponiendo al mismo tiempo una regla que genera, evidentemente, o que rompe el principio de igualdad de armas nítidamente manifiesto en el ámbito probatorio. Y eso lo consideramos cuestionable jurídicamente hablando, por las razones que estamos exponiendo,
y por ello solicitamos se declare fundado nuestro recurso. Que concluyo. Doctor Pedraza. Muchas gracias, señorita presidenta. Voy a suscribir en principio los argumentos que ha expresado el colega Julio César Espinosa, particularmente aquella referida a la afectación al derecho de prueba con la decisión del colegiado que ha emitido hace un momento a través de la resolución número 68 que estamos reponiendo. En segundo lugar, yo tengo que recordar que el debate de la audiencia del 11 de abril del 2022 sobre estas pruebas precisamente, tuvo como centro de discusión la ausencia de una traducción oficial, porque la traducción certificada era insuficiente a ojos del Ministerio Público. La formalidad que se discutió en su momento estuvo referido a eso, a la calidad de la traducción. Y por eso en estos 10 meses, muchos documentos con un costo alto se mandaron a traducir por la vía oficial, usando un traductor oficial. En ninguna circunstancia, que yo recuerde particularmente, en la audiencia del 11 de abril del 2022, se aludió a la manera como se habían obtenido los documentos. Especialmente porque, en perspectiva de la defensa, la obtención de esos documentos tienen absoluta fiabilidad en razón a que fueron obtenidos formalmente de las instituciones judiciales brasileñas. Por tanto, en este segundo tema, insisto, el marco del debate fue: no vale la traducción certificada, se requiere la traducción oficial en perspectiva del artículo 187 del Código Procesal Penal, que literalmente señala en su inciso 1, todo documento redactado en idioma distinto al castellano será traducido por un traductor oficial. Y ese fue el fundamento, el basamento legal para poner en cuestión los documentos que nosotros habíamos presentado en su momento. Es verdad, señorita presidenta, que hemos tenido 10 meses. Pero en esos 10 meses se ha trabajado a marcha forzada para lograr la traducción oficial de muchos documentos. No solo de estos 4 documentos, que en realidad son los de menor envergadura en términos de folios a traducir. Han habido otros que ha costado mucho trabajo y mucha economía además para convertirlo a un formato de traducción oficial. En esos términos, para concluir, yo reitero que el debate que en su momento fue: no sirve la traducción certificada, sino que es imprescindible la traducción oficial sobre la base del artículo 187. Finalmente, resulta imprescindible a esta defensa que el juzgado colegiado, cualquiera fuera su decisión, precise si los alcances de esta decisión, resolución 68, se va a circunscribir a los documentos materia de debate en este minuto, o es un criterio que el colegiado va a asumir para reexaminar cuando corresponda las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, por la parte civil y, por supuesto, por la defensa. Este último tema, señor presidente, me parece absolutamente importante, porque estoy absolutamente seguro, no solo por aquello que aludía mi colega Espinosa Goyena, respecto a un documento obtenido en el extranjero por el Ministerio Público, sino probablemente hayan otros documentos que siguieron un curso distinto. Reitero, del Ministerio Público, de la Procuraduría y de la Defensa. Me parece fundamental, por igualdad de armas, que se precise taxativamente, cualquiera fuera su decisión, si el alcance tiene que ver únicamente con las pruebas en materia de discusión en este minuto, o, como resulta lógico, es un criterio que tendrá que utilizarse para las partes que participamos en este juicio oral. Muchas gracias. En tal sentido, obviamente, permítame concluir, solicito se declare fundado mi recurso de reposición.
Gracias, doctor Pedraza. Doctor León. Sí, doctora, solamente para resumirlo, para no reiterar los puntos, quiero hacer lo siguiente, mencionar algunos temas interesantes. El debate, doctora, de si esto debe ser por relaciones exteriores, por cooperación internacional, si el mismo Poder Judicial brasileño se lo debe dar al Poder Judicial peruano, porque según su argumento, el argumento de ustedes como Poder Judicial, hay acceso, hay facilidades y eso les hace a ustedes presumir que sí se podía. Todo ese debate, hasta donde recuerdo, fue amplio con la Fiscalía. La Fiscalía decía, no le acepten ese documento porque no viene de aquí o de allá. Y sin embargo, el juzgado dijo, sí lo admitimos. Ese fue el argumento. Y puso como una condición expresa. Y aquí viene la reposición. La condición expresa única que puso el juzgado es queremos una traducción oficial. Nada más. Con lo que sorprende a la defensa y agarra de sorpresa es que ahora se diga, no, también consideramos el día de hoy, 2024, que debió seguirse el camino del decreto supremo, cuando eso expresamente no estaba en la resolución. Y me sorprende este cambio y este giro de criterio, porque el colegiado, entre sus fundamentos de la resolución, ha mencionado lo siguiente, el Poder Judicial ha dicho, y no deberíamos hacer el reexamen, hay una idea en contra, no deberíamos hacer el reexamen y perjudicar al derecho a la prueba de la defensa el día de hoy, porque es verdad que puede subsanar este problema, si fijamos la regla, tiene todavía hasta el final del juicio, porque la prueba documental no se ha terminado y esta es prueba nueva, y las pruebas nuevas, como ocurre en todos los juicios, se ve al final, ¿no? Pero, y ahí viene el problema, ahí viene la contradicción del juzgado desde mi humilde punto de vista. Pero como nosotros somos ilogísticos, deductivistas, somos rígidos y formalistas, si dijimos A en una resolución y A no se cumple, perdió. Claro, para fijar el momento, el Poder Judicial es expreso y riguroso. Dijimos que hasta hoy no se cumplió y lamentablemente esa es la consecuencia. Pero para darle la razón a la Fiscalía, no son expresos, porque dicen, debió aplicarse el 126-2023, a pesar que los abogados defensores nos están diciendo, eso no lo dijimos en la resolución. Lo único que dijimos expresamente fue que traigan la traducción oficial, lo que han cumplido, pero esta nueva regla la aplicamos ahora, pues. Entonces, para fijar los presupuestos, para la admisibilidad son flexibles con la Fiscalía. Flexibles, y salen reglas nuevas. Pero para apelar al momento, aquí sí son rigurosos. Si fuera la justicia imparcial, tendría que aceptar que esta regla del decreto supremo no estaba como una condición necesaria en la resolución. Le hacemos una interrupción necesaria. Verifique bien sus palabras. Ok, no estamos llevando solamente la sesión ahora. Si usted ya cuestiona el tema de imparcialidad, y eso nos preocupa. Está bien, doctor. Está bien. Disculpe, solo lo hice en condicional. No atribuí la imparcialidad, lo dije en condicional. Continúa. Pero si eso ha ofendido, no hay problema. No tengo ningún problema, doctora. Retiro lo dicho y le ofrezco mis disculpas. Pero lo que están invocando mis colegas y lo que estoy invocando yo es precisamente eso, que esperamos con confianza que se cumpla. Es decir, que si a la Fiscalía se le permite un argumento flexible y se establezca una nueva regla, pues tampoco sean tan rigurosos al fijar el momento. Es decir, bueno, esto también se puede discutir al final, fijando la regla más claramente hoy. El otro punto, doctora, en el que coincido con mis colegas, es que también nos preocupa el criterio diferenciado en la aplicación de la ley. Si es que se va a aplicar la ley y se va a decir que hay un reexamen, que es un reexamen que sí se puede hacer un reexamen. Mire, le confieso, doctora, que en otras cortes donde he litigado, el reexamen de la prueba admitida no lo permiten. Dice, se reexamina la prueba inadmitida. Y este artículo que se ha invocado, general, solo se coordina con el 373 del reexamen de la prueba admitida. No se reexamina prueba admitida. En otras cortes tienen esos criterios. Sin embargo, veo que aquí el colegiado que dignamente dirige usted tiene el criterio de que la prueba admitida sí se reexamina. Y eso es lo que están haciendo hoy día.
El asunto, doctora, es que si se va a reexaminar la prueba y se va a aplicar ese artículo, se está introduciendo también una variable que no está en la ley y que tampoco el juzgado justifica por qué lo hace. Porque la variable que le está introduciendo el artículo el juzgado es, se puede reexaminar la prueba basado en la regla general, disculpe usted, a ver, no. Ya, acá está. En el 155, numeral 4, se puede reexaminar la prueba, pero en este caso vamos a introducir una particularidad, dice el juzgado, que esto solamente es para las pruebas admitidas en el juicio. Y no se va a aplicar este reexamen para las pruebas de etapa intermedia. Una variable diferenciadora que no está en la ley. La ley tiene que aplicarse de manera general. Si el criterio del juzgado es que sí se pueden reexaminar pruebas admitidas, no pueden hacer diferenciaciones. Son admitidas admitidas por el juzgado de juicio como admitidas por el juez de etapa intermedia. Porque esta diferenciación, doctor, está perjudicando a la defensa. Entonces, doctora, apelando a la comprensión y al criterio siempre que el juzgado ha tratado de buscar un equilibrio sano entre las partes, solicitamos que reflexionen, doctora, esta decisión y al menos consideren que si creen que hay una regla que debe cumplirse y que verificando que no estuvo al inicio, también esa flexibilidad la tengan con los plazos y le permitan que en el momento de las pruebas nuevas se pueda cumplir con las reglas que ahora están apareciendo. Y que si se va a hacer reexámenes y el criterio del juzgado es reexaminar pruebas admitidas, que no se restrinja, no se aplique una restricción que no está en la ley, se reexamina la prueba admitida y punto. Así de genérico. Serán las del juicio, como también serán las de etapa intermedia. La ley no hace distinciones, no hay que distinguir donde la ley no distingue y aún en perjuicio de una de las partes. Eso es todo, doctora, y reiterando nuevamente a usted y a su colegiado las disculpas sin que en algún punto me he excedido. No, nunca ha sido mi intención ofender a nadie. Muchas gracias. Bien, doctor. Un momento. Bien, vamos a resolver. Resolución número 69. Lima, 8 de febrero de 2024. Escuchadas los fundamentos de los recursos de reposición planteados por las defensas técnicas de los procesados Malatazo, Heredia Alarcón, Nadine Heredia Alarcón, y del Partido Nacionalista Peruano, ¿no? Planteando en todos los casos reposición contra lo resuelto mediante la resolución número 68. Y resuelve el juzgado de la siguiente manera. Número 1. En primer lugar, vamos a tomar el tema de la figura del reexamen, que ha sido aludido en extenso por la defensa del Partido Nacionalista Peruano, el doctor León. Sobre el tema del reexamen, la figura del reexamen, también aludido por el doctor Espinosa Boyer, la defensa técnica de la señora Nadine Heredia, es una figura procesal que este juzgado ha aplicado en algunos casos, algunos juicios llevados ante este órgano jurisdiccional. Esto es del artículo 155.4 del Código Procesal Penal. Y hemos establecido unos criterios propios de un precedente del propio juzgado en relación a todos sus casos en uniformidad. Y lo que hemos señalado es que esta figura, en efecto, que es diferente a la prueba nueva 373.2, que muchos se confunde ese reexamen con este, que es propiamente el reexamen, así denominado por la norma procesal penal, en este caso, sí es permisible a la judicatura
hacer un reexamen de lo admitido, sea un tema de lo admitido en etapa intermedia o en este caso de juzgamiento. Lo hemos hecho, pero en aspectos sumamente excepcionales. Siempre, casi siempre de oficio, en una perspectiva excepcional y de manera residual. Han sido los 3 factores que hemos aplicado para algunos casos en los que necesariamente hemos tenido que aplicar. Y se ha hecho prácticamente, no por temas de utilidad o pertinencia, en absoluto. Han sido aspectos relacionados, por ejemplo, a que se haya admitido una declaración previa cuando se admitió también al testigo. Reexaminamos y dejamos de lado la declaración previa y nos quedamos con el testigo. O en algún caso, cuando se ha admitido la pericia como documento y al perito. Reexaminamos, dejamos de lado la pericia porque la prueba propiamente es el examen al perito que por sí va por antonomasia con el informe de pericia. En esos sentidos hemos aplicado. Y también en algunos aspectos cuando se nos ha planteado ya muy pocas veces, estamos hablando en varios juicios, cuando se ha planteado la figura de la prueba ilícita a través del reexamen también, como muy bien lo ha dicho el doctor Espinosa Oya. Entonces, de manera excepcional, de manera residual y casi siempre de oficio. Porque esto ha permitido ir contra esta práctica, como también lo aludió el doctor León, en que en un momento muchas defensas técnicas pueden, a nivel de esta figura del reexamen, tratar de cuestionar todo lo admitido, o varias, o algunos medios probatorios admitidos en etapa intermedia. Ese no es el sentido, entendemos, de esta figura, ¿no? Y la aclaramos como una figura muy excepcional en ser aplicada de oficio del juzgador y de manera residual. En este caso, en el apercibimiento que se señaló cuando se admitió nueva prueba, fue precisamente, en caso no se cumpliera con lo dispuesto por el juzgado de que la nueva prueba de estos documentos, que tuvo un debate amplio, no se presentara en un tiempo requerido, que era antes del inicio de la prueba, de la organización de prueba documental, y conforme a los requisitos establecidos en la ley especial o en las normas especiales sobre traducción de documentos con contenido en idioma extranjero, señalamos expresamente que el apercibimiento era ser reexaminados por el colegiado, ¿no? En segundo lugar, considera la judicatura que no se está vulnerando el derecho a la prueba. ¿Por qué? Porque precisamente se priorizó a nivel de la admisión de nueva prueba cuando se postularon estos documentos e insistimos, el debate lo trajeron las partes sobre estas normatividades especiales, ¿no? Y sobre ello se decidió. Pudo el juzgador no admitir como nueva prueba porque claramente la ley establece presupuestos y requisitos. Sin embargo, priorizando el derecho a la prueba, el colegiado admitió, pero sujeto razonablemente, porque nos pareció una decisión yendo más por el tema de fondo, el tema material, un tiempo y que se cumplan las formalidades. Llegado el tiempo, la documentación nos remite a su análisis a la norma precisamente invocada en esa oportunidad que fue el Decreto Supremo 126/2003. Volviendo al tema del derecho a la prueba. Con la decisión emitida en la resolución número 68, si bien estamos dejando de lado estos dos medios documentales admitidos por tener esta naturaleza que finalmente no se ha cumplido en su formalidad, todavía queda la posibilidad de un estadio posterior a la actuación probatoria como es la prueba excepcional del 385.2 del Código Procesal Penal, obviamente sujeto al cumplimiento de los requisitos, al debate, pero hay todavía viabilidad en postulación. Y esto implica, obviamente, un tema de un transcurso del tiempo, porque la prueba documental que va a ser realizada en este juicio va a llevar algunos meses, ¿no? Hasta que terminemos toda la lista, empezará la prueba nueva que deba ser oralizada, terminaremos, y llegado el momento preguntaremos, salvo que alguien plantee, prueba excepcional y analizaremos lo que se postule. Hasta ese tiempo hay esa posibilidad conforme al cumplimiento de la norma. Por tanto, más bien, en contrario, estamos viabilizando el derecho a aprobar tanto con nuestra decisión anterior como con la posibilidad aún de poder postular en su oportunidad, sujeto a la evaluación correspondiente.
En tercer lugar, respecto al derecho a la igualdad que se estaría vulnerando. Entendemos claramente lo que plantea la defensa técnica de la señora Nadine Heredia, en el sentido de que a nivel de etapa intermedia, se nos dice, no hubo ese nivel de discusión sobre el requisito de las traducciones, en tanto que hubieron documentos traducidos tanto del Ministerio Público como de las defensas técnicas, ¿no? Y así lo entendemos. Sin embargo, más allá del debate que se haya producido en la línea temática que se haya abordado, finalmente han sido admitidos. Y se nos dice, bueno, hay un criterio a nivel de etapa intermedia y ahora un criterio más restringido, más exigido por parte del colegiado. Si bien ello puede ocurrir, o haber ocurrido en este caso, lo que haya pasado a nivel de etapa intermedia, las discusiones, el debate y lo resuelto, está ya firme, y el tema es actuar la prueba admitida y verificar la valoración probatoria de la perspectiva material. Desde la perspectiva formal no hay ya ningún tipo de cuestionamiento, salvo que hay un tema de meridiana trascendencia ilícito o irregular que no creemos que pueda ocurrir, pero puede presentarse, pero en lo demás no habría forma, y con esto contestamos al doctor Pedraza, no hay forma de que el juzgado, a través de la vía de la figura del reexamen, acaso se permita mirar los documentos que ya han sido emitidos en traducción a nivel de etapa intermedia para, a nivel de esta decisión, reevaluar y acaso con ese temor entendible de que pueda, a nivel de esta figura, ingresarse a estos documentos ya emitidos y dejarse de lado. En lo absoluto, doctor Pedraza. Lo insistimos y lo hemos señalado en la sesión anterior, lo que ya está admitido en etapa intermedia, ¿no? Salvo que haya una situación de prueba prohibida o una situación suscitada posteriormente, pero lo que esté admitido conforme ha sido así, no hay forma de ser reexaminado, ¿no? En la línea de la decisión asumida en la resolución 68. ¿Ya? Igual lo vamos a dejar sentado a nivel de la parte resolutiva de la presente resolución. Y en ese sentido, considera la judicatura que no se está afectando el derecho a la igualdad de las partes. Por el contrario, de haberse tenido una decisión a nivel de nueva prueba en el sentido de rechazo rotundo en ese momento, más bien no habría permitido todo este tiempo, esta flexibilidad, esta permisibilidad en el sentido de priorizar el derecho a probar y permitir que la parte pueda presentar conforme a la norma. Y ahí vamos al tema del Decreto Supremo 126/2003, y es que la norma es clara, y si bien la defensa técnica, el señor Ollanta y el doctor León por el Partido Nacionalista Peruano, señalan que la discusión mayor fue por el tema de la certificación. En efecto, recordamos que el tema de la certificación fue un tema fundamental por el cual hubo el debate y se puso la disposición a la condición de que se presenten conforme a la norma, pero también recordamos el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, muy claramente que había un procedimiento. Ahora bien, es cierto que nosotros nos basamos en el artículo 187 del Código Procesal Penal y el artículo 24 de este Decreto Supremo, claramente lo recordamos. Y en este artículo 24 alude a una legalización de los documentos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, más allá del curso, y en eso podemos acaso acoger la precisión del doctor Pedraza. En efecto, no estamos yendo a un tema del procedimiento como hayan sido obtenidos, más allá de ese tema que ha sido una alusión de entre los fundamentos o la motivación de la resolución 68, lo trascendental es que pase por el filtro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Mínimamente, acaso, un procedimiento o al menos instar alguna consulta, alguna situación que nos permita, en efecto, que se cumpla con lo referido en el artículo 24 del Decreto Supremo, ¿no? Y no simplemente una traducción que seguramente es certificada y oficial, pero que la norma señala que en caso de documentos públicos que emanen de sistemas, en este caso como el Poder Judicial brasileño, mínimamente necesita un trámite formal, y en este caso nos remitimos al artículo 24. ¿Eso qué implica? El doctor Pedraza, el doctor Espinosa y el doctor León por el Partido Nacionalista Peruano, eso implica que
el juzgado, a través de la resolución 68 en su punto 3, parte resolutiva, deja a salvo la posibilidad que en esos meses las partes puedan instar, verificar, atendiendo también a las coordinaciones que se tienen con el sistema judicial brasileño, para la obtención de este documento. Y, por cierto, si es a nivel digital, alguna certificación del propio Poder Judicial, ¿no?, que permite, en todo caso, llevar a Ministerio de Relaciones Exteriores alguna certificación, algún signo que cumple el requisito formal de la norma. En todo caso, y de considerarlo en su momento, que se ha instado y se ha agotado los mecanismos con un resultado el que fuera, se verificará en todo caso a nivel de esta figura procesal que todavía queda dentro del juicio oral o del proceso, de la fase de juzgamiento a nivel de la prueba excepcional, obviamente sujeto al debate y a los requisitos que se requieren. En ese sentido, la Judicatura considera que no se está afectando el derecho a la prueba, por el contrario, se está dejando viable, abierta la posibilidad de insistir y cumplir con el mandato que emitió este juzgado a nivel de la resolución número 11, así también conforme a la norma, que es clarísima. No podemos hacer pasarnos o pasar por alto lo estipulado en el decreto supremo, ¿no? Y en todo caso, mínimamente ver un esfuerzo, un agotamiento de la vía del trámite previo para sostener, se hizo lo posible, y este es el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos? Todavía se tiene esa posibilidad. En consecuencia, el colegiado, el tercer juzgado penal colegiado, considera que no se ha vulnerado ningún derecho y que debemos continuar con la realización de prueba documental, dejando sentado que lo resuelto a nivel de la resolución 68 no abre las puertas para la figura del reexamen en cuanto a medios probatorios admitidos, salvo excepciones de ley, ¿no?, que son propiamente las pruebas, en todo caso, con contenido ilícito. En consecuencia, el tercer juzgado penal colegiado nacional resuelve declarar infundados los recursos de reposición planteados por la defensa técnica del señor Ollantumala, la señora Nadine Heredia y el Partido Nacionalista Peruano. Muy bien, esta decisión no puede ser impugnada, porque ya es, obviamente, un recurso impugnatorio resuelto, pero en todo caso se pregunta a las partes si hay un pronunciamiento. Doctor Pedraza, doctor Espinosa y doctor Lobo. Un pronunciamiento. Como doctora, el derecho a seguir. Disculpe. ¿Perdón? De parte de nuestra defensa, doctora, nos reservamos el derecho a seguir cuestionando este punto. Ya, correcto. Entendemos que también las demás partes, en el caso les resulte desfavorable la decisión final, ¿no? Doctor Espinosa, doctor Pedraza. Sí, señorita jueza, es inimpugnable, sin perjuicio de ello, nos reservamos el derecho de cuestionar en su momento y a través de las vías pertinentes esta decisión. Correcto. Muy bien. Doctor Pedraza, igual. En el mismo sentido, así es. Muy bien. Listo. Bueno, nos vamos a tener que quedar acá. Hay otra audiencia programada a las 10:30. En la siguiente sesión, que está proyectada para el 15 de... Un momento, por favor. 15 de febrero de 2024. A las 11 de la mañana. El 15 de febrero, 11 de la mañana, tenemos sesión hasta las 12 del día. Son fechas puentes para continuar con el juicio con normalidad. Y el martes 27 de febrero, 10:45 de la mañana a 11:30. 10:45 de la mañana a 11:30. En tanto que en ambas fechas, que son fechas puentes por el tema del periodo de goce vacacional que tiene el Poder Judicial, tendremos 6, 7 audiencias en cada una de las fechas, por eso es la razón de los periodos. 15 de febrero, de 11 de la mañana a 12 del día, y 27 de febrero, de 10:45 a 11:30 de la mañana. Y anunciamos también que en marzo continuamos el miércoles 6 de marzo en el horario común, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, 6 de marzo, y el 11 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Terminamos la presente sesión, siendo las 10 de la mañana con 46 minutos. Buenos días, hasta la próxima sesión. Gracias. Buenos días con Buenos todos. días. Buenos días con todos. Gracias.